El Canal del Congreso presenta Marzo, mes en el que recordamos con mayor exposición a aquellas mujeres que marcharon antes que nosotras, aquellas que lucharon por los derechos que hoy nosotras estamos gozando. Pero, ¿cuál es la agenda violeta de nuestro país? ¿Cuáles son los retos que aún persisten? Quédate con nosotros para descubrirlo. Esto es En la Banqueta. Acompáñame. Señora Leonor, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué viene a marchar? Bueno, pues hemos venido ya varios años en una fecha como hoy, acompañando a todas las mujeres que inteligentemente hacen todas estas manifestaciones, defendiendo sus derechos como mujeres que tenemos todas. Y a mí me emociona mucho ver que las jóvenes, mujeres de todas las edades, finalmente hemos decidido de enfrentar toda esta situación tan caótica como es la desaparición de mujeres, las niñas que sufren violencia, igual que todas las mujeres que también han sufrido violencia. Qué bueno que nos estamos manifestando y que podemos decir que basta. Ya no es posible que sigamos así. Tenemos derechos humanos como todos y queremos una vida mejor para esas generaciones que vienen atrás de nosotros. Gracias a todas las que están aquí dedicando un año más a una lucha que sabemos que tenemos que seguir dando desde muchas trincheras. Hay muchas que sabemos que no todos los años pueden asistir. Esta es una actividad que no solo se lleva en nuestro país, se lleva a nivel internacional. Se está haciendo un trabajo muy importante en el mundo de todas las mujeres. Tenemos mujeres muy luchadoras a nivel internacional, pero quiero rescatar principalmente el trabajo que hemos hecho las mujeres en México por la lucha de nuestros derechos. Ha sido muy importante la labor, ha sido muy importante la labor desde los congresos. Hemos conquistado grandes, por decirlo así, derechos que no teníamos, pero que no nos querían reconocer más bien. Todavía, pero quiero llevar esto a la reflexión de que así como hemos conquistado cosas, todavía nos falta mucho por hacer. Es importante que nosotros hagamos presión como activistas desde las calles, que tomemos las calles. Este es el espacio en donde nosotras podemos libremente manifestarnos y exigirle a aquellos que están como nuestros representantes que tomen cartas en el asunto sobre los temas que nos preocupan realmente a nosotras. Para abordar este tema que te interesa a ti y a mí también, es que hoy tenemos el honor de contar con la presencia de la diputada Dolores Padierna, quien es vicepresidenta de la mesa directiva aquí en la Cámara de Diputados. Diputada, muchísimas gracias por recibirnos aquí en su oficina. Al contrario, muchas gracias y felicidades por todo el trabajo, el esfuerzo del Canal del Congreso. Gracias. Sin duda usted es una gran aliada de todo este trabajo, pero aparte de eso, es feminista de corazón. Platíqueme un poquito de su causa. Bueno, yo soy hija de las sufragistas, o sea, han pasado ya mucho tiempo y creo que hoy podemos constatar que atrás quedaron muchas cosas y hoy día coronamos otras, aunque la tarea todavía es bastante larga. Este año 2025 se tituló el Día Internacional de las Mujeres por todas las mujeres y niñas, derechos, igualdad y empoderamiento,
que sigue siendo los ideales por los que yo luché desde muy joven y seguimos trabajando en ello. Digamos que hay avances significativos en todos los órdenes. Por ejemplo, a nivel ejecutivo, hoy que tenemos una presidenta, ella elaboró, se llaman ejes estratégicos de la Administración Pública Federal en relación a las mujeres. Y son muy importantes, son muy interesantes. Varios ya los ha cumplido, los digo así al aire. Eliminar la discriminación de género, eso viene en proceso. Garantizar una vida de violencia, la creación de una Secretaría de las Mujeres, elevar a rango constitucional la igualdad sustantiva, reconocer los derechos agrarios de las mujeres, crear el sistema de cuidados a través del DIF, del IMSS. Esos y muchos otros son cosas que antes no veíamos. El Día Internacional de la Mujer se conmemora en todo el mundo el 8 de marzo en honor a la lucha histórica por la igualdad de género y el reconocimiento de los derechos de las mujeres. A veces escuchamos que hay posturas muy radicales o que también hablan con desconocimiento acerca del feminismo. Compártenos, ¿qué es el feminismo? Creo que parte de lo complejo hablar del feminismo es que no hay una definición pura. Vas a tener gente que te diga que es simplemente la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Va a haber personas que te digan, no, tenemos que hablar de más allá. O sea, no solo de las mujeres y de los hombres, tenemos que hablar de diversidades, tenemos que hablar de un desarrollo humano. Para mí el feminismo es una causa política y es también un interés académico. Entonces, te digo que es muy complejo porque el feminismo representa mucho para muchas de nosotras, pero creo que lo que nos une es precisamente esta parte toral de es una lucha por los derechos y la igualdad de mujeres y hombres. Que es una lucha que tiene años. Nuestras antecesoras pues han luchado para que hoy día mujeres como tú, como yo, podamos gozar de las libertades y derechos que hoy tenemos y que todavía pues la lucha está en la mesa. Totalmente, pero creo que también es algo que no se acaba porque precisamente tenemos siglos de desigualdades que no se acaban con un plumón, que no se acaban con un decreto constitucional, que todos esos son grandes victorias que se han dado en este sexenio con estos gobiernos, pero que son precisamente estas primeras piedras. Entonces, pues sí, efectivamente creo que nadie entra en esta lucha pensando en 5 años vamos a lograrlo todo, sino que saber que muchas veces va a ser un trabajo de vida o un trabajo que le dejas a alguien más. Y eso no tendría por qué desesperanzarnos, sino más bien pues enfocarnos también en tener muy claro qué es lo que sí podemos ganar en 3 años, en 2 años, y qué va a tomar generaciones. O sea, los cambios culturales no se dan en una sola generación. En México, las marchas del 8 de marzo se han convertido en un símbolo de resistencia y de esperanza. Mujeres de todas las edades, colectivos feministas y familias completas se unen para exigir un futuro donde sus derechos sean garantizados y su seguridad protegida. Las activistas también salimos hoy porque vemos que continúan hechos tan atroces como los feminicidios en nuestro país. Sigue aumentando la violencia en nuestro país, la violencia de manera generalizada, pero con un sesgo enorme en el que no se nos quiere seguir reconociendo que nos están matando por el simple hecho de ser mujeres. Y eso lo vamos a seguir gritando y lo vamos a seguir exigiendo las veces que sean necesarias hasta que se nos cumpla, hasta que podamos darle justicia a todas las mujeres que hoy lamentablemente no nos están acompañando, porque hay que decirlo con las palabras que son, no murieron, las mataron, y hoy estamos exigiendo justicia por todas ellas. Y también por las generaciones futuras, y me refiero porque muchos de los contingentes que están aquí
vienen acompañados de las infancias. Venimos acompañados de niñas y niños que vienen en una formación y tenemos que cambiar estos paradigmas de violencia, de actos violentos, que vean que tenemos que hacer un cambio de país importante y que no tenemos que seguir continuando replicando estas estructuras patriarcales que nos vienen oprimiendo tanto a hombres como mujeres. Aquí en esta Cámara se aprueban presupuestos. Ahora los presupuestos tienen un anexo y el anexo viene etiquetado a todas las acciones afirmativas de género. Es algo muy relevante porque también si uno lo analiza, servicios de guarderías, pensión para las mujeres, la salud materna, sexual y reproductiva, entre muchas otras, vienen etiquetados grandes presupuestos para los derechos de las mujeres. Muy loables, diputada, porque menciona los presupuestos. A veces sí se hacen políticas públicas, está en la letra, pero no hay el presupuesto para llevarlas a cabo. Finalmente, en la 65ª legislatura pudimos ver la primera legislatura totalmente paritaria. De hecho, aquí en la Cámara de Diputados eran 251 diputadas, era un poquito más. Pero esto ha sido un logro que ha sido de nuestras antecesoras, que nos ha dado porque sí tiene años esto. Y usted es precursora también de todo esto. Hace 30 años, no sé cuándo, sí fue en 1995, que fue la Declaración de Beijing. México acudió y ahí nos comprometimos a las cuotas, se llamaba cuotas de género. Y las cuotas consistió en un principio de tener 20% de cargos en los partidos políticos de mujeres. Luego subió a 30%, luego a 40%. Hoy día desaparecimos las cuotas y establecimos en la Constitución el derecho a la paridad, porque somos tan iguales como los hombres. Somos iguales, hombres y mujeres. El género humano es así y por lo tanto ese principio lo establecimos en la Constitución. Leida, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Por supuesto, Liz. ¿Tú por qué vienes a marchar? Uy, ¿por qué no? Yo creo que de las principales razones es por mi mamá. Mi mamá es de Oaxaca y ella ha vivido toda su vida, o gran parte de su vida, cuando llegó aquí a la Ciudad de México, vivió discriminación por ser oaxaqueña. Mi mamá sabe mixteco y a nosotros como hijos no nos enseñó por miedo a que nos discriminaran. Yo creo que esa es una de las principales razones por las cuales vengo a marchar. ¿Tú has sufrido algún tipo de violencia a lo largo de tu vida? Sí, creo que sí, más allá del típico niño que te alzaba la falda, que está muy, muy mal. Tuve un exnovio que me sacó algunas fotos íntimas obligándome y pues las quiso difundir. Y yo creo que esa es una de las principales razones por las cuales decidí no solo venir a marchar, sino también formar parte del movimiento feminista. Me imagino que sí, pero te hago esta pregunta. ¿Conoces alguna ley o política pública a favor de las mujeres? Sí, por suerte hemos avanzado mucho en leyes y políticas públicas. Yo creo que una también de las más importantes que por mucho tiempo se llegó a olvidar es de que en algunos pueblos indígenas se realizaban las mutilaciones genitales. Y creo que eso es algo muy importante porque eso prohíbe que las mujeres disfruten su sexualidad libremente. Claro, aparte de 2025, ¿no? Día de la Mujer Indígena, hay que ponerlas en la mesa porque muchas veces se nos olvidan. También son parte de toda esta gran problemática y esta coyuntura que vivimos. ¿Qué nos hace falta para que pues, se logre esta tan deseada erradicación de todo tipo de violencia en la vida de las mujeres? Son muchas, hay muchísimas cosas, sobre todo la educación. Considero que la educación pública actual es buena pero deficiente en esos temas, debido a que los padres de familia aún no aceptan el que se les dé una instrucción de género tanto a los niños como a las niñas, porque piensan que los vamos a, ¿cómo decirlo?, canalizar o alienar, podríamos decirlo como una palabra muy radical, alienar, pero no es así. Eso genera que también los niños y las niñas crezcan con una conciencia de clase para que ellos eviten a futuro ser agresores y ser agredidos. México enfrenta una grave crisis de violencia de género. Según el INEGI, la Secretaría de Seguridad Pública, más de 10 mujeres son asesinadas al día en el país y muchos de estos casos son feminicidios, es decir,
asesinatos motivados por el género de la víctima. Oye, Tatiana, lo mencionabas, hay reformas constitucionales, hay legislaciones, hay campañas para visibilizar todo lo que está pasando en torno al tema de mujeres en nuestro país. Pero es una realidad que 11 mujeres siguen siendo asesinadas en México. ¿Qué consideras que hace falta para este tema? Mira, el tema de los feminicidios es un tema bastante complejo, porque además precisamente, aquí tenemos varias vertientes. Sabemos que hay 11 mujeres que se asesinan diario en el país. ¿Por qué lo sabemos? Porque empezamos a tomarle conciencia y a empezar a medirlo. Creo que aquí también es importante hacer esos matices de que es también muy difícil saber el México de 1980 era más violento para las mujeres que el de 1990, que el de 2000, porque antes ni siquiera lo medías, ¿sabes? Y ahora lo medimos y sabemos esto está pasando, sin quitarle lo importante que es y decir, no estamos mal, claro que es una de las grandes metas. ¿Qué es lo que pasa? Siento yo que tenemos que mejorar mucho los mecanismos de prevención, pero en el sentido de cómo apoyamos a las mujeres de salir de estos lugares violentos. En el tema particular de los feminicidios, está catalogado en que se da cuando hay una relación previa con el agresor. Es muy diferente un asesinato de una mujer, por ejemplo, en una balacera que se da en vía pública, a un asesinato de una mujer, no sé, en una plaza comercial por su expareja. En ambos hay un asesinato de mujeres, pero en una sí se certifica una condición de feminicidio por esa relación previa con la pareja. Entonces, ahí es donde tienes que trabajar mucho. Lo que tenemos precisamente es que, al menos en los temas de violencia en la pareja, las mujeres tratan de salir de esa situación, pero es muy difícil. El Instituto Politécnico tiene una herramienta que se llama el violentómetro, bastante conocida, que lo que pasa es que te empieza a medir cuáles son las dinámicas de la violencia, porque la violencia tiene sus dinámicas. Y lo que pasa es que generalmente va creciendo. Entonces, tú estás en una relación donde a lo mejor empiezas con celos y luego, empiezas con celos y a los 3 meses, no sé, te quita las llaves de tu coche, te empieza a decir, ya no quiero que vayas a trabajar, mejor quédate en casa, y a los 6 meses ya no quiere que hables con tu mamá, con tu papá, te empieza como a excluir, y ahí lo que estás viendo son estas conductas de agresión que muchas mujeres no se dan cuenta. O cuando se dan cuenta no encuentran apoyo, porque para salir de una situación de violencia necesitas muchas redes de apoyo. Oye, es una realidad que lamentablemente en nuestro país 11 mujeres son asesinadas cada día. Sí. ¿Qué hace falta? ¿Qué tienen que hacer las autoridades y también la sociedad? Creo que es como un tema, sí, de autoridades, pero también como sociedad, ¿no? Desde los principios inculcarnos como a todos, tanto hombres como mujeres, como el que no se trata como de que nos estén violentando, nos estemos violentando solamente por ser mujeres, ¿sabes? Inculcar como toda esa educación para evitar desde ahí, desde raíz, y ya después obviamente tener como algo que nos cuide, que nos proteja, que vienen siendo como las leyes, creo yo, ¿no? Es empezar como desde casa, desde la educación, y ya después algo que te proteja también para cuando sucedan, porque van a suceder. A pesar de los avances, el reto sigue siendo grande. La Agenda Violeta busca no solo garantizar el acceso a la justicia, sino transformar la cultura patriarcal que sigue perpetuando la violencia y la desigualdad en el país. Para todos los hombres que nos ven y que creen que la lucha feminista es una lucha en contra de ustedes, no es así. La lucha feminista es en contra de un sistema que también los oprime a ustedes, que también de alguna forma los ha utilizado para cambiar y ser violentos, ser agresivos, y no les ha permitido expresar de la manera correcta y sin usar la violencia sus sentimientos, sus frustraciones, porque vivimos en un sistema y en un mundo muy complicado. Eso lo estamos cambiando todas nosotras desde el activismo, desde las diferentes trincheras, pero lo queremos hacer de la mano de ustedes también, como aliados, y empezar a romper estas ideas de que vamos separados y que
y que tenemos que trabajar de manera separada. Al contrario, tenemos que trabajar juntos para que estas nuevas generaciones, las infancias, puedan vivir en un mundo que ya esté completamente libre de violencia. No es justo para ninguno de los dos géneros, que son los que se nombran, pero no es justo para ninguno de los seres humanos en un mundo tan complicado, lleno de guerras, cantándose guerras en todo momento, que vivamos en esta situación. Esto a través de los años no hubiera sido posible sin la lucha de personas, de impulsoras. Nos está mencionando la plataforma de estrategia de Beijing, de Lyndon Pará. Todo esto ha sido un esfuerzo monumental que hoy día pues está dando ya frutos. ¿Qué hace falta? Hace falta muchas cosas, si bien los avances son visibles. Por ejemplo, en 1982 lanzamos como primera mujer candidata a la presidencia a doña Rosario Ibarra de Piedra, y hoy, 2025, hay una mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum. O sea, en 30 años hemos avanzado muchísimo, pero esto ha sido producto del esfuerzo de ninguna manera individual, sino de millones de mujeres que, anhelantes de la igualdad y de también lidiar con las violencias diversas, dijimos un hasta aquí, y pues con paciencia, con mucha lucha y con mucho trabajo hemos venido avanzando. Me parece elocuente que en 2025 tengamos una mujer presidenta, que en la Cámara tengamos 257 mujeres y que el Poder Judicial vaya a tener paridad total de género. Actualmente, ¿cuáles consideras tú que son los principales retos que están en la agenda de nuestro país en este tema? Pues una, que estamos en una embestida brutal en contra de todo lo que tenga que ver con derechos de las mujeres, con derechos de la diversidad, con temas de igualdad y diversidad. Entonces, el gran reto es mantener el tema en la agenda, porque lo que estamos viendo es pues, que están pasando tantas cosas tan rápido que muchas veces pensamos, bueno, es que tal vez el tema de la igualdad de género ya no es tan importante, y ahora, por ejemplo, tenemos que enfocarnos en los aranceles, que es el tema que ahorita todos estamos hablando. En marzo, aparte, ¿no? Y en marzo, justo. Pero lo que siempre tenemos que tener en cuenta es eso, que decir, pues es que este ya no es un tema coyuntural, porque ese era otro gran mito, que el tema de mujeres son un tema de moda, temas de coyunturas, pero no lo es un tema toral que afecta a todo. El tema de aranceles afecta a las mujeres también, porque las mujeres estamos en algo que se llama la feminización de la pobreza, que es que generalmente nosotras ganamos menos que los hombres, estamos en la economía informal, y los aranceles pues te van a pegar más cuando estás en estas situaciones de vulnerabilidad. Entonces, aún cuando decimos es que lo que importa es los aranceles, sí, pero aún así hay un tema de igualdad de género. ¿Conoces alguna ley o políticas públicas que se hayan aprobado en favor de nosotras las mujeres? Sí, la de Olimpia, nunca te das cuenta, ¿no? Es tan cotidiano que no te das cuenta hasta que lo lees, conoces y dices, claro, está mal. Entonces esa fue como la que conozco y la que más me impactó, el que nunca hubiera imaginado que llegáramos a ese punto, entonces más a mi favor estar aquí diciendo, claro que apoyo eso, claro que quiero conocer más de lo que no creí conocer. ¿Qué crees que nos hace falta para erradicar aquella deseada libertad de violencia en la vida de las mujeres? Yo soy pedagoga, así que siempre voy a dar mi voto hacia la educación. Entonces creo que nos falta informarnos, leer más, dar más voz a esas autoras mujeres. En los últimos años, la lucha de las mujeres por sus derechos ha impulsado cambios históricos en México, logrados desde el Congreso de la Unión. Desde la tipificación del feminicidio, la ley Olimpia, la ley Ingrid o la paridad total. Diputada, uno de los logros en materia a favor de las mujeres de esta 66ª legislatura fue en materia de igualdad sustantiva. ¿Me puede explicar un poco a la ciudadanía en qué consiste esto y por qué es tan importante? Sí, establecimos apenas en noviembre pasado el derecho a la igualdad sustantiva. Ya lo teníamos como igualdad a secas, pero no se trata de igualdad a secas, se trata de políticas públicas, de presupuestos, de ver la vida
desde una perspectiva de género. No es solamente la igualdad hombres y mujeres, es considerar que las mujeres se tienen rezagos culturales muy diversos, machistas, un sistema patriarcal que se tiene que visualizar para irlo desterrando, digamos, para irlo eliminando. Esa es la igualdad sustantiva, donde, por ejemplo, las políticas públicas haya un sistema de cuidados, donde pues, no a las mujeres de manera exclusiva les toque los cuidados de la familia, sino que además de que se reparta entre los diversos integrantes de la familia, el Estado se haga parte de este asunto y disponga de todo un sistema de cuidados y de esa manera ir liberando a las mujeres de la exclusividad en los cuidados. Desde luego que los cuidados son indispensables, pero los tenemos que hacer entre todas, entre todos, niños, grandes, Estado, todos, no tiene que ser de mujeres únicamente. Y todo, esa es la igualdad sustantiva, ver cada tema con perspectiva de género y atenderlo con tareas ejecutivas, culturales y presupuestales. El sistema de cuidados es un sistema que ha pasado en generaciones desapercibido y que ya requiere un reconocimiento porque se lo debemos. Es una lucha histórica para las mujeres, es una deuda histórica para todas ellas, para nuestras abuelas, para nuestras madres, para nuestras tías y para todas aquellas que hemos estado involucradas en eso. Creo que también aquí es muy importante pues, precisamente estos cambios generacionales de que hace 14 años el gran tema era la participación política de las mujeres, las cuotas de género, los presupuestos y afortunadamente fue una lucha que nos fue muy bien. Fue una lucha que se logró la paridad en todo, se logró la paridad constitucional, se logró romper el techo de cristal y hoy tenemos una presidenta mujer, que se dice presidenta. Y creo que eso también ha marcado que también nuestra agenda empieza a migrar, de decir, sí, ya logramos la paridad, ya tenemos una mujer presidenta, ahora vamos a empezar a discutir más temas que tal vez antes no tenían espacio en la mesa por estas prioridades y estas estructuras. Entonces creo que ahí es muy importante también escuchar a las más jóvenes que traen otras ideas completamente diferentes a las que traía mi generación, a las que trae tu generación. No somos tan grandes, pero sí cambia muchísimo. Diputada, afortunadamente a perfiles de luchadoras sociales como el suyo, es que hoy mujeres como yo podemos tener y nos reconocen derechos que antes no teníamos. ¿Cuál sería su mensaje para aquellas niñas que van a ser el futuro de nuestro país, que alcen la voz? Ese que estamos luchando hoy para que las niñas y jóvenes de hoy disfruten de un México de derechos, de igualdad y de libertades. No es una frase. Cada concepto implica muchas cosas y ellas tendrán que continuar esta lucha. Es un proceso que ha sido muy largo, ya hemos avanzado bastante y a ellas tendrán que continuar hasta que un día tengamos un mundo y un México con plena igualdad para mujeres. Hoy sí es la conmemoración de un día especial, pero también es invitar a la sociedad a la reflexión de lo que estamos viviendo y les pedimos por favor que hagan difusión de todas estas situaciones que estamos viviendo para que podamos erradicarlas en algún momento. No se callen, recuerden que el silencio es el arma más fuerte que tienen los agresores para seguirnos sometiendo. Es importante alzar la voz, para eso estamos aquí, ocupemos el espacio público para alzarla y bueno, siempre cuidándonos entre nosotras porque juntas somos más fuertes. Es una realidad que han existido grandes avances, tanto de leyes como de políticas públicas a favor de la igualdad de género, pero aún persisten muchos retos. Por Ingrid, por Fátima, por Malena, por Devani. Y es que mientras una nos siga faltando, la consigna será ni una más. El tema ya está en la mesa. Esto fue La Banqueta, el espacio ciudadano donde tu opinión cuenta. Soy Liseta Arriaga y en nombre del gran equipo que hace posible este programa, agradezco el favor de tu atención y confianza. Hasta la próxima.
Congreso presentó